¿Qué sucede si nosotros como contribuyentes percibimos que nuestro proceso no está siendo debidamente realizado por la administración tributaria? Es decir, las pautas que corresponden a lo que es las resoluciones, las notificaciones que nos deben enviar, no está siendo debidamente hecha. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que podamos lograr que se cumpla dicho proceso debidamente? ¿Qué sucede si vemos irregularidades por parte de la administración tributaria y digamos, pensamos que ya no tenemos otra forma porque la administración tributaria es la administración tributaria? ¿Verdaderamente funciona así? ¿O tenemos un sistema que nos permite utilizar este concepto que los vamos a ver ahora para poder lograr que el proceso se cumpla debidamente? Pues sí, este concepto es el de queja, que tal cual el concepto de queja que tenemos a diario funciona de la misma manera. Es decir, si ponemos un ejemplo cotidiano de un niño está jugando con sus primos y sus primos le quitan los juguetes. ¿Qué podría hacer el niño? En primera instancia, y no de manera correcta, podría pues ir a un tú a tú. Pero si digamos quisiera resolver las cosas de manera más tranquila y con procesos más correctos, podría ir con una persona que esté por encima de ellos. Alguien que pueda resolver este problema sin ser parte de ellos. Entonces, para ello, digamos, podría contar quizá con su mamá o con la mamá de sus primos, es decir, su tía. Digamos, les dice, ¿no? Mis primos me acaban de quitar los juguetes. ¿Qué procede? Diría el niñito, ¿no? Y bueno, ya ahí la tía tendría que evaluar si verdaderamente eran o no eran sus juguetes. Si lo eran, pues los primos están incumpliendo. Por tanto, lo que está diciendo el niño es correcto y se debe atender en el debido proceso. En lo que vamos a ver más adelante, hablamos de que si está correcto el pequeño, se le dice que es fundada su respuesta. Si en caso los juguetes siempre eran de sus primos, pero lo dejaban jugar y él pensó que eran de él, pues al final los juguetes siempre fueron de sus primos. Por tanto, se declara infundada. Esos son términos que vamos a ver. Yendo a la analogía ahora de regreso a nuestro tema, eh, es decir, teníamos a los contribuyentes, tenemos a la administración tributaria. ¿Quién sería? Quizá el contribuyente sería el niño. La administración tributaria podría ser los primos. ¿Quién sería esta tercera persona que haría de la tía o de la mamá? Lo vamos a ver más adelante. Para ello, este concepto de queja nos sirve para entender muy bien los conceptos básicos de una RTF. Vamos a hacer dentro de nuestro problema principal un análisis de una RTF en el asunto de quejas, que lo vamos a detallar poco a poco. Vamos a hacer un análisis de cada palabra, de cada concepto para poder entenderlo y terminar con un caso para que podamos terminar todos estos conceptos e irnos muy claros con el tema. Regresando al concepto de quejas, ¿de dónde se saca que existe esta tercera persona para resolver este problema, esta tensión entre los contribuyentes y la administración tributaria? ¿Es algo de deber moral? Pues no, no es algo solamente debido de tradición, sino que está en el Código Tributario, específicamente en el artículo 155. Si lo revisamos, dice: la queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, el código tributario. Entonces vamos a ver que pues sí, si es que digamos existe una irregularidad que no esté cumpliendo lo que dice el código tributario, como contribuyentes podemos aplicar la queja. La pregunta es ya, nosotros la hacemos, nosotros tenemos el papel y nos quejamos. ¿A quién? ¿A quién le entregamos esta queja? Pues aquí mismo lo explica, dice, la queja es resuelta. ¿A qué nos referimos con resuelta? Tal cual como un problema de matemática que se resuelve 1 más 1 es 2. O sea, ¿quién nos da ese 2? Nosotros damos el 1 más 1. ¿Quién nos da el 2? Aquí nos explica quién. Dice, la oficina de atención de quejas del Tribunal Fiscal. Es decir, lo resuelve el Tribunal Fiscal. Pero en general, cualquier sala del Tribunal Fiscal, no. Dice la oficina de atención de quejas. Ellos son los encargados de resolver las quejas en el aspecto tributario, ¿no? ¿Y qué sucede, justo como les mencionaba, qué sucede si la tía quizá no resuelve el problema debidamente? ¿Qué pasa si hicieran los juguetes del niño, pero la tía, como los vio a los primos siempre jugar con ellos, dice, no, pero es que eso eran de ellos? ¿Qué sucede con eso? ¿Quién podría seguir resolviéndolo más arriba? Podría ser quizá la abuela, que podría ser quizá
el papá, podría ser los papás del joven. Entonces, aquí en esta analogía, ¿qué sucede si el tribunal fiscal no atiende correctamente nuestra queja? ¿Hacia quién podríamos ir? Recordando que el tribunal fiscal es un órgano resolutor, o sea, es un órgano que resuelve, pero ¿de quién? Porque es un órgano, quiere decir que depende de alguien. Este alguien es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá también lo dice el Código Tributario. El Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del plazo de 20 días hábiles, tratándose de quejas contra el Tribunal Fiscal. O sea, él puede resolver los problemas con respecto al Tribunal Fiscal. Pero en primera instancia, ¿hacia quién presentamos la queja? Tribunal Fiscal. En segunda instancia, si en caso el Tribunal Fiscal no nos atiende, el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Ya tenemos hacia quién la presentamos. Acá era justamente regresando de manera más resumida. ¿De quién nos quejamos? No del Tribunal Fiscal. Nos quejamos de la Administración Tributaria. ¿Y ante quién? Depende, ¿no? O sea, en el de quién tenemos dos formas. Nos podemos quejar de la Administración Tributaria o del Tribunal Fiscal. ¿Ante quién me quejo? Si es de la Administración Tributaria, me quejo con el Tribunal Fiscal. Y si me quejo del Tribunal Fiscal, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver qué es una RTF, que es lo que estábamos viendo al inicio. Estamos deshilachando en sí la RTF y los conceptos básicos es qué es una queja. ¿Qué es una RTF? Ya son siglas que hemos visto. La TF significa Tribunal Fiscal y la R viene justo lo que mencionaba el artículo 155. ¿Quién los resuelve? O sea, es la resolución del Tribunal Fiscal y eso está en el artículo 156. En el artículo 155 encontramos quién lo resuelve. En el 156 encontramos cómo, o sea, cómo se emite. Y dice, ¿no? Las resoluciones del Tribunal Fiscal son cumplidas por funcionarios de la Administración Tributaria. Es decir, todo lo que mande el tribunal fiscal se tiene que cumplir, lo tiene que cumplir la administración tributaria. Si el tribunal fiscal dice se tiene que hacer esto y esto según como dice la ley, la administración tributaria tiene que hacer caso. Entonces, regresando nuevamente a lo que son las quejas, vamos a hacer esta síntesis, vamos a entender mejor y para ello vamos a ver también cuáles son las quejas más comunes. Las quejas más comunes que se poseen pueden ser con respecto a las notificaciones. Antes, estamos hablando de los años 2012, 2015, las notificaciones que se les entregaban a los contribuyentes era de manera presencial. Entonces, podrían haber ciertos errores. Tenemos presente que todo contribuyente inscrito al RUC tiene ya establecido su domicilio fiscal, que en términos coloquiales es dónde está. Digamos, nosotros ponemos de dirección Avenida Brasil 1880. Y sucede que una resolución, digamos, una resolución de determinación, o sea, cuánto debemos, ¿no? Tributariamente, nos llega, pero llega a la Avenida Brasil 180, 1890, digamos, 1890. ¿Es la dirección? No, la dirección era 1880, este es 1890. Llegó a otro lugar, por tanto hay un error. Nosotros no nos ha sido notificado correctamente esta resolución de determinación, podemos presentar una queja, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pueden asumir que sí, ha sido correctamente entregado y van a seguir con los procedimientos. Y ahí es donde nosotros podemos presentar la queja. ¿Qué sucede también? Que sí, sí llega al lugar, pero es firmado por personas que no deberían firmarla. Ahí también tenemos otro proceso porque no se ha respetado debidamente. Estos dos son con respecto a la notificación en sí, pero también podemos quejarnos por el contenido del documento. ¿Qué sucede si no se está respetando las pautas como debería ser? Si los procesos dicen, ahora que está resuelto esto, se debe entregar esta notificación y no nos es entregada. O sea, no se está respetando la forma, es de forma indebida. Ese también es otro tipo de queja por la cual es muy común verlas, ¿no? Entonces vamos a ver un caso de una resolución del Tribunal Fiscal. ¿Qué quiere decir una resolución del Tribunal Fiscal? Como ya lo hemos visto, es que ya lo está resolviendo, o sea, ya está resuelto. No vamos a ver una queja, no vamos a ver de qué cómo se está quejando el contribuyente, sino ya vamos a ver, se quejó de esto y según yo, del Tribunal Fiscal, de la sala de oficina de atención de quejas, te digo esto, esto y aquello. Me dejo entender. Entonces, para ello vamos a ver un caso. Tenemos aquí la RTF, que significa resolución del Tribunal Fiscal. El número que está aquí, que es el 4125, indica el número de la resolución, o sea, es
la resolución 4125. La Q significa la sala donde es atendida. Esto es para todas las RTF, pero en este caso, ¿por qué tenemos una Q? O sea, me refiero, primero tenemos el número, luego tenemos la sala donde es atendida. Eso lo tienen todas las RTF. Pero ¿por qué la Q en este caso? Porque es de queja. Recordemos que según el Código Tributario en el artículo 155, las RTF de aspecto tributario con quejas hacia la administración tributaria se atienden en la oficina de atención de quejas. Y los últimos cuatro dígitos indican el año. En este caso 2015. Estamos viendo un caso de ahí. Entonces aquí tenemos ya el documento. Acá tenemos el número con la sala y el año. Tenemos aquí que fue emitido por el Tribunal Fiscal en la Oficina de Atención de Quejas. Por temas de privacidad no se va a compartir los interesados ni los datos del RUC de la empresa o del ente. Tenemos aquí la fecha y todo. Dice, tenemos primero la vista, o sea, general, ¿no? La queja presentada por tal, con RUC tal, contra la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la SUNAT en este caso, por iniciarle un procedimiento de cobranza en forma indebida. Uy, o sea, no estamos hablando que no se entregó, no estamos hablando de que la forma viene de fórmula, es decir, las pautas, ¿no? Eh, la forma no ha sido la correcta, no ha sido respetada. Digamos, se ha hecho, pero no como debería. Vamos a ver en qué se refiere, o sea, cuál de todo, ¿no? Dice, considerando que, acá vamos a ver los términos, dice, la quejosa. ¿Quién es la quejosa o el quejoso? La quejosa en este caso hace referencia al que se ha quejado. En nuestro caso cotidiano sería el niño. Dice, la quejosa cuestiona. O sea, aquí todavía la RTF no nos indica si está a favor o en contra. Todavía no. La quejosa cuestiona el procedimiento de cobranza coactiva. ¿Qué es la cobranza coactiva? Ya es cuando se nos está cobrando con los días determinados, porque si no, ya va a proceder lo que son los otros métodos, ¿no? Ya lo que podría ser quizá ir a un embargo, a la confiscación de bienes, estas cosas, ¿no? Dice, seguido con expediente tal respecto de la deuda contenida en las resoluciones de determinación. ¿Qué es una resolución de determinación? Como dice su nombre, es una resolución donde se determina el cargo de la obligación tributaria. No confundir estas que son resolución del Tribunal Fiscal con las resoluciones de determinación y la que vamos a ver más adelante, las resoluciones de multa, porque estas no son emitidas por el Tribunal Fiscal, cuidado, estas son emitidas por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria es la que determina justamente pues estos montos y también es la encargada de sancionar, tiene esta facultad sancionatoria, por eso luego da la resolución de multa. Toda vez que dichos valores no han sido debidamente notificados, dice, ¿no? O sea, ya estamos hablando lo que les mencionaba en los casos más comunes de queja. No ha sido notificado esta RD ni esta RM como debería ser. Y dice, por lo que no existe deuda exigible. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y dice que en respuesta a lo solicitado eh, mediante proveído, nos muestra tal código, la administración informó que con expediente tal inició la quejosa el procedimiento de cobranza coactiva contenida en la RD y en la RM, ¿no? Es decir, o sea, según los pautas correctas que debe hacer la administración tributaria, dice, pues sí, sí debería haberlo iniciado. Dice, la quejosa presentó carta fianza a efectos de garantizar la deuda reclamada en forma extemporánea. ¿Qué es una carta fianza? Una carta fianza es como una carta de confianza, algo parecido. ¿Qué quiere decir de confianza? Que confíes que sí te voy a pagar. Digamos, yo te debo a ti eh, digamos, les debo 2000 soles. Entonces yo agarro y te digo, mira, te entrego esta carta en la que yo te digo, confía porque sí te voy a pagar. Eh, y luego, esta forma de la carta de fianza pueden ser dos formas. Puede ser también la financiera, que es que quizá un banco es la que emite la carta de fianza, o bueno, nosotros mediante el banco la presentamos y el banco sustenta, ¿no? Sí te va a pagar, porque primero me tiene que pagar a mí. O sea, yo voy a sustentar que sí, sí se va a pagar esa deuda. Entonces acá dice que la quejosa, el contribuyente, presentó la carta fianza para que no proceda lo que es la cobranza coactiva, ¿no? Y dice, a efectos de garantizar la deuda reclamada en forma extemporánea, es decir, que no estaba en los días correctos que deberían ser, ¿no? Ha sido excedido. Por lo que dicho recurso fue admitido a trámite. O sea, dijeron, ya procede, pues, ¿no? Emitiéndose la resolución coactiva. ¿Y qué es una resolución coactiva? Es una resolución en la cual se concluye el proceso de cobranza coactiva, ¿no? O sea, si antes ya te estaban a punto de hacer el proceso de cobranza coactiva, llega pues la resolución y dice, no, se concluye, ¿no? Luego dice que el artículo 155
del texto único ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo tal, señala que la queja se presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afecten directamente, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Acá están citando tal cual lo que es el Código Tributario, ya lo hemos visto. Que en el inciso B del artículo 115, vamos a ver qué dice el artículo 115, pero en que igual usualmente las RTF las vuelven a colocar casi de manera explícita, de manera literaria, en sus propias resoluciones, ¿no? En este caso vamos a evaluar, dice, en el artículo 115, en el inciso B, dice, que nos habla de la deuda exigible en cobranza coactiva. Dice, la deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza. A este fin se considera deuda exigible. O sea, ¿qué consideramos deuda exigible? Y acá pone, la establecida mediante RD o RM reclamadas fuera del plazo establecido por la interposición del recurso, siempre que no se cumpla con presentar la carta fianza. Pero sí la presentó. Vamos a seguir viendo. Que el numeral 2 del artículo 137, entonces nos vamos al artículo 137, que igual lo dice ahí, ¿no? O sea, lo estoy buscando aquí nada más para que igual lo tengamos de manera más fidedigna. En el inciso 2, en el numeral 2, perdón, dice, requisitos de admisibilidad, o sea, para ver si es admitible o no admitible, lo más probable es que haya presentado también lo que es un acto de reclamación, ¿no? Un acto de reclamación es distinto a una queja, ¿no? En la queja se manifiesta de la administración tributaria y en la reclamación se dice, pues esto y esto y esto, o sea, no ha sido debido, ¿no? También. Requisitos de admisibilidad. En el numeral 2 dice, el plazo. Tratándose de RD o RM y más resoluciones que vamos a ver, dice, estas se presentarán en el término improrrogable de 20 días hábiles computados desde el día hábil desde el día hábil siguiente a aquel que se notificó el acto o resolución recurrida. Vamos a ver si se respetan esos días, ¿no? Que el artículo 117 dice bueno, acá sí nos mencionan los números, si no me equivoco, lo vamos a ver más adelante igual. Dice que el artículo 117 del indicado código dispone que el procedimiento de cobranza coactiva es iniciado mediante la notificación al deudor tributario. Uy, ahí está lo interesante. Cuando se dispone que el procedimiento de cobranza coactiva es iniciado, dice acá en el artículo 117, es iniciado por el ejecutor coactivo mediante la notificación al deudor tributario. ¿Quién es el deudor tributario? Es el contribuyente y en este caso también es la quejosa. Dice, mediante la RE, mediante la REC, mejor dicho, ¿no? Que es la resolución de ejecución coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las órdenes de pago o resoluciones de cobranza, que es lo que queríamos. Dentro de 7 días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Lo que les estaba mencionando, pero de manera más coloquial, que es quizá el embargo, que es quizá todas estas pautas que ya continúa del proceso de cobranza coactiva, ¿no? Cuando no cancelamos la deuda. Entonces, la quejosa quiere evitar eso, presentó la carta fianza, estamos viendo hasta ahorita cómo se está cumpliendo, ¿no? Si se están cumpliendo los métodos. Que el numeral 9 del inciso B del artículo 119, que está aquí nada más, dice, el numeral 9 del inciso B, dice, el ejecutor coactivo dará por concluido. ¿Cuándo concluimos el procedimiento? Dice, cuando el deudor tributario hubiera presentado reclamación o apelación vencidos los plazos establecidos para la interposición de dichos recursos, cumpliendo con presentar la carta fianza. Sí presentó la carta fianza. O sea, sí dijo, sí te voy a pagar. Y también, como hemos visto, por el concepto de admisibilidad, sí ha presentado una reclamación, ¿no? Por tanto, pues continuamos, todo se está respetando. Todo está a favor hasta ahorita de la quejosa. Que mediante resolución del Tribunal Fiscal, una RTF, que constituye precedente. Ah, bueno, aquí estamos hablando de que ya existía una RTF que ha hecho un caso parecido, ¿no? Dice, se ha establecido que procede de que este tribunal se pronuncie en la vía de queja sobre la validez de notificación de valores y o resoluciones emitidas por la administración. Ya ha habido un caso parecido, es lo que quiere decir. Cuando la deuda tributaria en materia de queja se encuentra en cobranza coactiva. Que según el inciso A del artículo 104, ¿qué nos dice el artículo 104 en el inciso A? Nos habla sobre las formas de notificación, ¿no? Dice, formas de notificación. En el inciso A, por correo certificado o por mensajero en el domicilio fiscal. Justo lo que hablábamos, las formas en las cuales es notificado. Antes, cuando era de manera presencial, estamos hablando de 2015, se podría presentar, se entregaba, ¿no? Se llevaba la
la resolución de determinación, la RM de manera presencial, lo tenía que firmar y era lo que hablábamos de que a veces no se respeta. Que digamos, le damos la dirección Avenida Perú, cuadra 50 y va en la 51, entonces está mal notificado, podemos quejarnos. O va a la 50, pero lo firma otra persona que no tiene nada que ver, entonces está mal hecho. Pero primero hablemos de las formas, dice. Estamos hablando, como acá lo cita la RTF, pues ha sido en el domicilio fiscal. Con acuse de recibo, dice aquí. ¿Qué es el acuse de recibo? Era justamente lo que les decía. El acuse de recibo es cuando se acepta o se certifica que fue recibida dicha notificación. Digamos, tú me envías una carta y tú cómo sabes que yo la he recibido, pues yo te pongo el check, ¿no? Correcto, ha sido recibido la firma. ¡Pum! Fue recibido por tal, en la fecha tal. Ese es el acuse de recibo. O con certificación de la negativa a la recepción, o sea que no fue recepcionada por quién. Y que el acuse debe contener, como mínimo, los apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario, que es el que debe. Número de RUC del deudor tributario o número del documento de identificación que corresponda. Número de documento que se notifica, es decir, qué notificación es, nombre de quien recibe y su firma o la constancia de la negativa y fecha en que se realiza la notificación. Todo esto tiene que estar. Uno no está, ya es motivo de queja. Que de auto se aprecia que con la REC, la resolución de ejecución coactiva, la administración inició la quejosa procedimiento de cobranza coactiva de la deuda contenida en la RD y en la RM, giradas por aportaciones al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud de enero tal. Bueno, ya estamos yendo con términos, ¿no? Que de los cargos de notificación de dichos valores, estamos hablando de los valores de notificación, se aprecia que fueron notificados el 21 de septiembre de 2015 en el domicilio fiscal de la quejosa. ¿Ok? Se presentaron el día 21 de septiembre mediante acuse de recibo. O sea, sí se llegó a decir quién lo recibió, sí dice que, y justo acá lo dice, ¿no? De conformidad con el inciso A del artículo 104 del Código Tributario. Pero acá dice, contrariamente a lo expuesto por la quejosa. O sea, la quejosa dice que no se ha respetado eso. O sea, eso es lo que dice la administración tributaria. Pero verdaderamente se ha hecho así, ella dice que no. Que conforme se advierte de autos, el 22 de octubre la quejosa interpuso recurso de reclamación, justo lo que habíamos visto antes, ¿no? Todavía no lo decían explícitamente, pero acá hay así. La quejosa interpuso recurso de reclamación contra la RD y la RM, esto es, fuera del plazo establecido por el artículo 137. Uy, por lo que la deuda contenida en dichos valores resultó exigible coactivamente de conformidad con el inciso B del artículo 115 del anotado código y por ende la administración se encontraba habilitada a iniciar el correspondiente procedimiento de cobranza coactiva. Tiene razón. Si no se respetaron las fechas, no se hizo todo, bueno, para la administración tributaria estamos hablando, ¿no? Pues dice, procede, cobranza coactiva, ¡pum! Para luego ir a medidas cautelares, ¿no? Dice, ¿cómo lo hizo? Mediante la REC, la que fue notificada en el domicilio fiscal de la quejosa el 22 de octubre de 2015, mediante acuso de recibo. Otra vez estamos hablando de que sí fue recepcionado, de acuerdo con el inciso A del artículo 104, lo que no ha sido cuestionado por la quejosa. O sea, la quejosa dice sí, este sí me llegó, este sí lo he visto y este sí lo he firmado. Que no obstante, conforme se aprecia de fojas del 42 al 47, el 29 de octubre, la quejosa presentó la carta fianza emitida por el BCP, ¿no? El Banco de Crédito del Perú. Lo que les decía, ¿no? Esta es una carta de fianza financiera, garantizando el pago de la deuda contenida en los referidos valores, es decir, de lo que dice la RD y la RM, ¿no? Si se va a pagar, dice, ¿no? Procediéndose la causal de conclusión de procedimiento coactivo. ¿A qué nos referimos con produciéndose la causal? Que para poder concluir el procedimiento coactivo hay causas y se cumplió una de esas causas que es presentar la carta fianza, ¿no? Establecida en el numeral 9 del inciso B del artículo 119 del mismo código. Que en virtud de ello, la administración emitió la resolución coactiva. Ya lo hemos visto. ¿Qué era la resolución coactiva? Es cuando ya se concluye el proceso de cobranza coactiva de 30 de octubre que resolvió concluir el procedimiento de cobranza coactiva, justo lo que les mencionaba, seguido con expediente tal, toda vez que al haberse presentado la carta fianza se produjo la referida causal de conclusión del procedimiento coactivo. O sea, lo que nos dice este último lo concluye de caso que sí se haya presentado la carta fianza, pero sí se hizo. Que no obstante, y acá entramos en el tema de la forma indebida, que no obstante, la administración no ha cumplido con remitir el cargo de notificación a la quejosa. O sea, emitió lo que es la resolución coactiva, pero no se lo notificó. Y ahí es donde está pues mal hecho en la forma, ¿no? Por lo que la queja resulta fundada, que era fundada cuando le damos la razón, lo que hemos visto al inicio nada más, debiendo la administración proceder a notificar
de acuerdo a la ley referida resolución coactiva. Cabe señalar que no procedía la suspensión temporal del referido procedimiento de cobranza coactiva hasta que este tribunal emitiera un pronunciamiento definitivo. Bueno, ya estamos hablando del proceso en sí. Y dice, ¿no? Resuelve declarar fundada la queja presentada debido a la administración proceder de acuerdo con lo señalado en la presente resolución, o sea que cumpla la ley. Y acá nos pone quién lo firma, ¿no? Que es el secretario de Oficina de Atención de Quejas. Regresando, ya dándonos un respiro. ¿Cuál fue el problema? El inicio de procedimiento de cobranza coactiva en forma indebida, ¿no? O sea, no se respetó la forma que debe tener el procedimiento. La conclusión se declara fundado. Ustedes dirán, ¿y para qué quería la notificación? O sea, ¿por qué se queja? Porque si es que el contribuyente no tiene este sustento de que ya fue resuelta el procedimiento de cobranza coactiva, más que resuelto, fue concluido, ¿qué sucede si la administración tributaria viene más adelante, ¿no? Y le dice, tú no tienes tu resolución de coactiva, no tenías tu resolución coactiva? Entonces tú tampoco lo estás respetando. ¿Qué podría hacer? Pues ahí, ¿no? Pues justamente eso es lo que necesita. Así como nosotros, los contadores, necesitamos presentar nuestros vouchers, nuestras facturas para poder solicitar eh, nuestro crédito fiscal. Nosotros también necesitamos de lo que es nuestra constancia de resolución de nuestra resolución coactiva para decir que ya no tenemos proceso, no tenemos el proceso de cobranza coactiva y eso es lo importante, ¿no? Por eso que la quejosa lo presenta y dice, yo no lo tengo en mi notificación y lo necesito, porque con eso ya doy por concluido este proceso. Ese ha sido todo por ahora. Ese ha sido nuestro análisis de una RTF en el asunto de quejas. Ya hemos entendido todos los términos y nomenclaturas de lo que viene en este caso. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Villanueva Martínez. Espero les haya gustado este video.